Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Estamos de vuelta detrás de la actualidad, de esas noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Sigue el mundo de los misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Alberto López, nuestro técnico, desde ¿qué número de estudios es este? Ahora me lo dicen, programas especiales. Estamos realizando los programas especiales de verano para ayudaros en estas madrugadas, en estas noches. Feliz trabajo si estáis de turno, buenas vacaciones si las estáis disfrutando. Estudio 208, tenemos tantos aquí en la casa que hay veces que se me van los números. Disfruta, es lo que queremos, un rato más con nosotros. Y saludos desde España a esos miles de oyentes que están conectados en la radio online, a todos los que nos descargáis en el podcast y a los que estáis ahora en directo en Radio 1 y Radio 5. Y seguimos con más temas. En esta ocasión nos vamos hasta el mar. Atentos, si estáis en el mar ya veréis la cantidad de cosas que hay en él. El planeta Tierra, o azul, planeta mar habría que llamarle, está lleno de mares, lleno de ellos, y en sus aguas hay muchos, muchos misterios. Esta noche queremos descubriros algunos de ellos y un invitado de lujo nos va a ayudar a hacerlo. Nos habíais pedido el tema y nosotros obedecemos. En el próximo tiempo, Bruno Cardeñosa, nuestro compañero, y Misterios del Mar. Disfrutarlo. Bueno, pues quizá uno, el primer misterio que podamos ir analizando de que uno se puede encontrar en el mar, con pruebas concretas que bueno, se han podido fotografiar, tocar, es una serie de especies, algunas desaparecidas, como es el celacanto, un ser extraño, ¿no? El celacanto es un pez curioso por una sencilla razón. Estamos hablando de un pez, de un animal que empezó a poblar las aguas hace 340 millones de años, en la era devónica. Mantuvo un desarrollo lento, una evolución lenta que le llevó a su culminación como ser evolutivo hace 200 y pico millones de años, y según todos los indicios, según lo que los estudiosos habían averiguado, desapareció hace nada menos que 70 millones de años, incluso antes de la extinción de los grandes dinosaurios. Sin embargo, hace no muchos años en Indonesia, algunos pescadores comenzaron a obtener, a capturar algunas pocas, todo hay que decirlo, pocas piezas de un extraño pez que, según los estudiosos, algunos de ellos adscritos a la National Geographic,
averiguaron que se trataba de aquello que solamente conocían como fósiles, que solamente conocían en forma de piedra. Y eran celacantos, eran estos seres que se creía absolutamente desaparecidos y que parece que están resucitando en algunos puntos del mar, como son Indonesia, como es incluso posiblemente el Mediterráneo, a la altura de Baleares, en donde se ha localizado algún ejemplar, ¿sí? Y como es la zona de Sudáfrica. Son algunos de los puntos en donde parece ser que este ser extraño, que de hace 70 millones de años desaparecido, parece que está resucitando, pero la ciencia no se explica cómo ni por qué, y qué es lo que ha pasado con los celacantos durante estos 70 millones de años, en donde no hay ni una sola evidencia fósil que haya existido. A partir de ahí, por supuesto, las especulaciones, todas las que se quieran. Pero claro, se han sacado, se han pescado, se han visto, se han fotografiado, se han estudiado, es decir, no estamos hablando de algo que roce la paranormalidad, ni lo extraño, ni alucinaciones, ni visiones. Hay fotografías documentadas, ahí están los restos de estos celacantos, los animales, los que han sido capturados por los pescadores, como decimos fundamentalmente en Indonesia y en Sudáfrica, están ahí, han sido analizados y han sido estudiados. Es una realidad a la que no podemos escapar bajo ningún concepto, y está ahí desafiando, como otros tantos seres del pasado, seres del mar, que creíamos completamente desaparecidos, creíamos que se habían extinguido hace millones de años y que de vez en cuando parecen asomarse a la superficie, parecen mostrarse abiertamente, demostrando que efectivamente están ahí y que hay muchas especies animales que se extinguieron hace muchísimo tiempo, algunas de ellas marinas, otras terrestres, y que permanecen ahí. Creo que no habrá por ahí. Celacanto es una de las pruebas. Hay otro animal que, bueno, se han tenido últimamente capturas, incluso calamares gigantes, de los gigantescos, diría yo. Hablaba incluso las tradiciones que eran capaces de coger a los barcos y meterlos hacia los fondos de los lechos marinos, y había toda una serie de leyendas con ellos, pero se ha demostrado que no son leyendas, que son seres de verdad, ¿no?, que existen. Hasta hace muy poco eran eso, eran leyendas, eran testimonios que ofrecían algunos pescadores, algunos marinos, que no se tomaban con mucha credibilidad, pero han empezado a recuperarse algunos de estos ejemplares. Se dice que quizá algunas muestras de ellos alcancen la tonelada de peso y los 20 metros de longitud. Lo cierto es que tampoco hay que irse muy lejos para averiguar el misterio. En las Islas Canarias, hace no muchos años, en 1991, un barco francés logró recuperar uno de estos ejemplares de 8 metros de longitud y 350 kilogramos de peso. Nada más y nada menos, está ahí en el Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, expuesto ante los atónitos ojos de los visitantes y desafiando una vez más lo que se creía imposible, que era la existencia de estos descomunales calamares en el fondo del mar, que se supone que habitan, insistimos, a cientos, a miles de metros de profundidad, y que por diversas razones, quizá alimenticias, de vez en cuando salen a la superficie, se acercan a la superficie, y como en esta ocasión ocurrió en Canarias en el año 91, son capturados. Pero se cree, por las evidencias que se han encontrado, incluso las espinas que se han encontrado en algunos estómagos de grandes mamíferos submarinos, que pueden existir en muchos otros lugares, pero siguen ahí escondidos porque a pocos cientos de metros de profundidad ya en el mar la oscuridad es total y absoluta, y el desconocimiento, insistimos una vez más, es abismal. Era una leyenda que se ha convertido en realidad en los últimos tiempos, con pruebas de que existen esos seres. Serpientes marinas eran otro. Vamos a ir rápido así viendo unos cuantos misterios. Serpientes marinas eran otro de esos animales también mitológicos, legendarios, que decían que cogían barcos y hacían no sé qué tipo de cosas con ellos. Y que han sido fotografiados, que han sido vistos, y que los testimonios de los avistamientos abundan. Por ejemplo, en el Mar del Norte es quizá el más conocido de todas estas especies, fue bautizado como el kraken. En muchas ocasiones los marinos habían descrito como estas serpientes de 20, 30, hasta 90 en ocasiones metros de longitud, de varios metros de circunferencia de tamaño, pues atacaban barcos, llegaron a hundir barcos. ¿Sí? Y esas son las pruebas y los testimonios, y ahí están los cuadernos de bitácora de muchos marinos, de muchos capitanes de navío, que aseguran haber visto a esta inmensa serpiente, a este inmenso kraken salir de las aguas y atacarles sin ningún tipo de miramiento. ¿Y serpientes qué datos tenemos así
¿Por dónde se han movido? ¿Qué pruebas tenemos aparte de esos relatos? ¿Hay algo más? Están en el Mar del Norte, ahí lo han bautizado como el Kraken. Están en la zona de Canadá, en donde también ha sido observado desde 1937 en más de 20 ocasiones con datos fiables y testimonios fiables. Después de una depuración de testimonios, de observaciones, se cree que hasta en más de 20 ocasiones se ha dejado ver. Quizá no sea una excesiva cantidad, pero sí la suficiente como para plantearnos que existen, que están ahí, que siguen desafiando la lógica, pero que también las profundidades marinas albergan especies inmensas, insistimos, de hasta 90 metros de longitud y 1 de circunferencia. Sí, se habla de esa serie de animales extraños, a lo mejor el monstruo del lago Ness, que se llama monstruo del lago Ness, por hablar también de otro sitio de agua aunque sea dulce, a lo mejor también existe, ¿no? Por supuesto, y se cree que no solo que existe, sino porque las evidencias son abrumadoras en este sentido, fotografías, filmaciones, infinidad de testimonios, aunque estemos hablando de un mar interior, de un lago, y todas las evidencias, por la descripción que han hecho los testigos, es que nos enfrentamos quizá a un plesiosaurio, a otro animal, a otro saurio desaparecido hace millones de años, hace 70 millones de años, y que por alguna extraña razón ha podido sobrevivir en los fondos marinos, no solamente uno de ellos, sino se supone que una familia bastante nutrida de ellos, como para poder seguir reproduciéndose y seguir habitando las aguas. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, aparece ese fotografiado y es filmado. El famoso monstruo del lago Ness sigue dando que hablar, y ya no solo en verano, ya no se trata de una serpiente de verano, sino que recientemente se obtenían nuevos documentos, nuevas fotografías que evidenciaban la presencia allí en ese lago, en el lago Ness en Escocia, de una especie marina que quizá habite aguas cercanas a las islas británicas y que a través de corrientes submarinas que conectan los mares con los lagos interiores británicos puedan desplazarse de un lugar a otro. Hemos hablado de animales, Bruno, hay más también. Esos son seres desaparecidos. Hay también ciudades, incluso continentes sumergidos, dicen, bajo la superficie de las aguas. Y tampoco es un mito, es una realidad. En la zona del Triángulo de las Bermudas, de la que después seguramente hablaremos. Hablaremos de desapariciones de barcos y aviones también. Que se asocian, por ejemplo, a una ciudad sumergida que se halló ya hace bastantes años por parte de un zoólogo y submarinista, Mason Valentine, que descubrió una serie de murallas, una serie de fortificaciones bajo el mar, muy cerca de las Bahamas, que le fue bautizado por los expertos y por los investigadores como la autopista de Bimini, por la disposición de esos enormes muros. Posteriores inmersiones bajo el mar dieron lugar al descubrimiento de lo que parecía una auténtica civilización que había habitado allí y que quizá a raíz de un gran cataclismo quedó hundida bajo los mares. E insistimos, como hemos dicho en ocasiones anteriormente, no hay que irse tan lejos. El buque oceanográfico Hespérides descubría muy cerca de Canarias varias partes, varias islas sumergidas que un día quizá estuvieron bajo el mar y que con toda seguridad habrán estado habitadas en un momento determinado de la prehistoria. O en Canarias, o en Galicia, en donde las lagoas dicen que albergan en muchísimas ocasiones ciudades sumergidas que quedaron sepultadas bajo las aguas como consecuencia de un castigo divino. Aquí el mito parece encontrarse con la realidad. La realidad es que las ciudades asolagadas en Galicia son quizá más que las ciudades soleadas, como un buen día dijo Fernando Sánchez Dragó al estudiar todas estas leyendas que existen por infinidad de lugares, como en el lago de Sanabria, en Zamora, donde también se cree que en tiempos hubo una ciudad sumergida y que algunas personas aseguran haberla visto. Y en otros muchos lugares, como la mítica ciudad de Querirs en Francia, y en Inglaterra, en la zona de Cornualles, en donde también se cree que hay más ciudades sumergidas que se asocian a mitos, en estos últimos casos a las leyendas artúricas, pero que hay ciertas evidencias de que formaron parte del continente en tiempos remotos, que estuvieron sobre las aguas y que como consecuencia del devenir geológico de nuestro planeta un buen día quedaron sepultadas, tanto las tierras como lo que había sobre ellas, que eran las ciudades. Bruno, ¿hay claves o alguna prueba de que la Atlántida, ese continente sumergido que ha buscado un montón de gente desde la antigüedad, existe en algún sitio? ¿Hay algo que de peso, serio? Pruebas definitivas no hay ninguna. Hasta ahora son pequeñas evidencias, pequeñas pistas que hacen pensar a los investigadores que muy probablemente hace 8.000, en 10.000 años en el océano Atlántico existió un continente que la tradición posteriormente, gracias a los relatos de Platón, denominó Atlántida, y que pudo albergar en su superficie a una civilización mucho más desarrollada que otras que existían en aquellas épocas, y que pudo haber servido como civilización de
iniciación para otras grandes culturas que surgieron posteriormente a ambos lados del Atlántico. En África, el más claro ejemplo, Egipto, por supuesto, y en América, con las antiguas civilizaciones precolombinas, que se supone que ambos lados del Atlántico, fueron inspiradas por los pocos supervivientes de la Atlántida. Una de las pruebas que se esgrimen en favor de la existencia de este continente perdido es las murallas de Bimini, la autopista de Bimini, a la que antes hemos hecho alusión, pero lo cierto es que recientemente sí ha habido descubrimientos de peso que vienen a sustentar la probabilidad de que hace varios miles de años existieran otros continentes sobre la superficie del planeta. En la zona del Océano Índico se descubría una gran meseta sumergida que posiblemente hace no muchos millones de años estaba sobre la superficie como formando parte de un continente más. Son descubrimientos geológicos submarinos que se van produciendo día a día y que evidencian que muy probablemente no solo la Atlántida, sino otros continentes legendarios como Mu o Lemuria existieron y quizá albergaron unas civilizaciones más desarrolladas de lo que nos podamos imaginar. Luego, el mito, una vez más, se ha vuelto a confundir con la realidad y nos han presentado a los atlantes como seres hiperdesarrollados e incluso como los tripulantes de los ovnis actuales, ¿no? De eso no hay en absoluto prueba alguna. De lo que sí que hay prueba es de la existencia de una serie de evidencias muy palpables, submarinas, que hacen suponer la existencia de la Atlántida, de Mu, de Lemuria y de otros continentes perdidos o islas perdidas como San Borondón, la octava isla canaria, que también forma parte del mito y forma parte de la leyenda, pero ojo, hay Yo he visto al la menos... fotografía. Hay una fotografía obtenida en el año 1960, creo recordar, no es de una calidad extraordinaria, pero muestra esa octava isla, pero quizá la prueba más sólida en favor de la autenticidad de San Borondón es el hecho de que hay 10 mapas antiguos que reflejan la existencia de San Borondón, una isla que de vez en cuando parece surgir sobre los mares en condiciones poco comprensibles, pero que ha sido observada, que ha sido pisada por algunas personas. Incluso decían que Cristóbal Colón la pudo avistar en uno de sus viajes hacia América y que está, insistimos, en esos mapas, y el Hespérides ha descubierto en una de las zonas en donde se dice que está San Borondón un volcán y una plataforma submarina, que bueno, que quizá tengan alguna relación con esa isla sumergida, como otras tantas cosas sumergidas que hay en Canarias, como ese volcán del Medio, que está entre Gran Canaria y Tenerife, que tiene 500 metros de altura, que algunos lo han denominado como el volcán pirámide por su forma, porque no se explica cómo ha mantenido perfectamente esa morfología volcánica piramidal debido a la presión de las aguas. No tendría que haber sido prácticamente engullida por la presión, pero no es así, está ahí y ha sido, como decimos, localizado por quizá uno de los laboratorios móviles más importantes del mundo, que es ese buque español oceanográfico que es el Hespérides. Hablamos de ciudades que desaparecen, que aparecen, de civilizaciones que están a un punto ahí mostrando algunas señales. Dentro de un momento, en la segunda parte del programa, hablaremos de desapariciones de aviones, de 12 triángulos de la muerte que existen en todo el planeta, pero saludamos a nuestro segundo invitado que está ahí, Robert Goodman. Buenas noches, Robert. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, escritor y nuestro británico favorito, Robert Goodman, está en el programa. Tú hablas de Hiperbórea, un continente parece ser desaparecido, y hablas, entre otras cosas, que los hiperbóreos vivían 1000 años, fueron los creadores de la democracia y las leyes internacionales, y sus seres se convirtieron en los dioses de los panteones europeos. ¿Cierto? Bueno, eso dicen los mitos, ¿no? Y entonces hay un libro que fue traducido desde un antiguo manuscrito frisón titulado El libro de Oera Linda. Y entonces es este texto que hablaba de una superraza de gente que vivían hasta miles de años, no 1000 años, que vivían miles de años antes de Cristo y además vivían vidas de 1000 años de largo, ¿no? Eso no sé si recuerdas que hace unos meses estaba hablando de el oro en polvo, ¿no? Y entonces que también tiene esta propiedad de la larga vida y muy probablemente esta gente tenía este tipo de conocimientos, ¿no? ¿Dónde estaba situado este continente desaparecido? Bueno, eso es en la zona de Frisia, que realmente era una isla continente al norte de Gran Bretaña, que hoy en día corresponde a las costas de Dinamarca, más o menos, al norte de Dinamarca. ¿Mucha gente habitaba en ese continente? ¿Eran muchos sus habitantes?
Bueno, eso es muy difícil decir, ¿no? Pero llegará a 200.000 más o menos, según las informaciones que están descritas en la otra Atlántida, ¿no? Y según cuentas aquí en ese trabajo que has hecho acerca de Hiperborea, dices que, bueno, aparte de que eran extraordinariamente longevos sus habitantes, esta civilización fue destruida por el impacto de un meteorito. Sí, eso es muy interesante porque eso tiene cierta relación con las posibles destrucción de que hablan, de destrucciones de la Atlántida, ¿no? Y entonces hay un grupo de personas en los Estados Unidos de que se llama the Adelphi Organization, ¿no? Y entonces este grupo de personas están intentando copiar un estilo de vida A, parecido a la Lemuria, y B, parecido al Hiperborea. Y entonces ellos están convencidos de que esta cometa o este asteroide, tipo de asteroide que destruyó Hiperborea, también va a destruir la civilización en la Tierra. Y están preparando una nueva Lemuria en una isla que todavía no han revelado al público. En general, están preparando una nueva civilización para que ellos puedan crear una nueva civilización. Ya. Espera, Robert, o sea que no solamente tenemos ahí a el gran terror del cielo que viene según había profetizado Nostradamus, sino que también nos llega, según esta gente, otro nuevo meteorito que va a destruir la civilización de la Tierra. Sí. Antes de nada, ¿se salvó alguien de esta primera desaparición del continente? ¿Se salvó alguna gente que salieran y se repartieran por algún otro lugar del planeta? Hombre, y entonces esto mismo habló en el artículo. Entonces ellos, por sus oráculos y por sus sistemas avanzados astronómicos, sabrían del adviento de este objeto, ¿no? Y entonces empezaban a destruirse por toda Europa, yendo hacia el sur, llegando hasta el Sudamérica y luego hasta Egipto y, bueno, por todos los lados. Entonces, este libro lo que parece indicar es que Hiperborea y la Atlántida es lo mismo. La única cosa es de que Hiperborea es la extensión norteño de la Atlántida que la mayoría de los investigadores colocamos en la zona del Bahamas, del famoso Triángulo de las Bermudas, etcétera. Pero entonces Hiperborea será la extensión del norte y no sería una isla, sería casi un continente del norte al sur, casi llegando al Círculo Ártico y llegando a la Antártida. Yo te voy a pedir, Robert, que vengas otra vez a nuestro programa para hablar mucho más extensamente de todo eso, ¿te parece? Sí, muy bien. Bien, dices aquí en este trabajo también que, bueno, algunos de los rastros de esta gente, de este continente Hiperborea, se pueden seguir en la religión, la lengua, el arte de culturas posteriores, es así, ¿verdad? Sí. Y enlazando dices que puede ser la Atlántida, más al norte, y quizá una de las pruebas que decía Bruno, nuestro invitado aquí en el estudio de esa Atlántida, sean las ruinas submarinas de Bimini. ¿Tú crees que eso puede ser el resto más cierto, más real de esa civilización? ¿Cuál? ¿Lo de Bimini? Bimini, sí. Yo creo que sí. Yo tengo plena fe en los distintos descubrimientos hechos sobre Bimini y sobre todo las expediciones últimas que ha hecho Jacques Cousteau en los últimos años de la década de los 70, en lo cual él afirma de que ahí hay ruinas megalíticas. Él descubrió columnas apoyando piedras más o menos como en Stonehenge y otros sitios megalíticos alrededor del planeta, ¿no? Entonces ahí hay mucho para investigar. Y no es tan extraño de que vamos encontrando restos de civilizaciones en el mar, porque según que nuestros sistemas de investigación modernos mejoran, entonces vamos a poder empezar a encontrar más y más cosas. Y después de todo, no es tan extraño de que ha habido otras civilizaciones tan avanzadas o mucho más avanzadas que la nuestra. No somos los únicos. No creo que es misterioso, todo está ahí, afuera y aquí.
Te emplazo para hablar más extensamente de todo ello. Te despedimos enseguida. ¿Tú crees que hay alguna prueba, como decía Edgar Cayce, en la pirámide, en la Esfinge, en algún lugar del mundo que pruebe de forma definitiva, valga la redundancia, que este continente existió? Bueno, mira, yo tengo plena fe de que se encuentra en la sala de archivos y que está debajo del Sphinx, a pesar de las opiniones contrarias de la arqueología oficial de Egipto. Y si no la han descubierto ya y no quieren revelar lo que han descubierto, están a punto de descubrirlo. Bueno, ahí está esa afirmación de Robert Goodman, nuestro invitado. Te emplazo dentro de poco en el programa. Vale. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. La cárcel, para mi formación personal e intelectual, fue definitiva. Yo nunca he sido una estrella del cine español, yo he sido una actriz, pero nunca he sido... Estoy en Sarajevo, son en este momento... Personajes y hechos que han escrito la historia. Sempre conocía a Grimao. Documentos Radio Nacional de España. Santa Teresa de Ávila es la primera mujer... Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Título de doctor. El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios. Te pediría, si puedes, que seamos breves, sintéticos. Hay un montón de temas que queremos tocar, un montón de preguntas oyentes. Triángulos, no solamente existe el triángulo de las Bermudas, existen otros 12 triángulos más donde han ocurrido también extrañas desapariciones, ¿verdad? 12 puntos del globo. Similares al Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es conocido, es el más conocido de todos ellos, de todos estos lugares en donde se producen desapariciones, por una sencilla razón, y es la razón publicitaria. Está en las costas de Estados Unidos y todo lo que allí ocurre aparece a los ojos de los medios de comunicación pues mucho más asombroso y mucho más espectacular de lo que no en realidad es, sino en comparación con otros lugares como el Triángulo del Dragón, muy cerca de las costas japonesas, en donde se han producido, si no el mismo número de desapariciones, sí cuanto menos igualmente extrañas, igualmente misteriosas. Pero hay otros 10 puntos más, 12 en total, a lo largo 5 en el hemisferio norte, 5 en el hemisferio sur y otro en cada polo, que presenta una serie de anomalías magnéticas que la ciencia está estudiando y que comienza a comprender y que quizá tengan su razón de ser en la particular forma del planeta, que no es exactamente esférica, sino que está achatada por los polos, que tiene una serie de desviaciones magnéticas en determinados puntos. Quizá estas desviaciones magnéticas sean la causa o una de las explicaciones para estas desapariciones, aunque hay que estar abierto a cualquier tipo de posibilidad. Y estos puntos, uno de estos puntos también nos toca muy directamente, toca, cómo no, la zona de Canarias, la zona del sur de la península y prácticamente llega hasta Baleares. Es otro de esos puntos en donde se producen infinidad de fenómenos extraños, en donde los animales se desorientan, donde las brújulas no parecen indicar
el norte magnético, sino el norte geográfico, y en donde se han producido infinidad de desapariciones, sobre todo en el epicentro de este triángulo, más bien rombo, en realidad tendríamos que hablar de rombos porque son la forma de estos lugares, en el epicentro que es el mar de Alborán, en donde se han producido infinidad de desapariciones misteriosas, y fundamentalmente una ocurrida en los años 70, cuando un avión Grumman de las Fuerzas Aéreas Españolas con varias personas a bordo, todos ellos militares, sobrevolando la zona, describieron cómo se estaban acercando a algo que ellos describían como un gran sol que parecía que les iba a engullir. Y efectivamente así pareció ser, porque jamás se volvió a saber nada de este avión Grumman. Pero hay un dato curioso que puede ofrecernos alguna pista, y es que quien pilotaba este avión era el capitán Antonio González de Boado, que fue el primer investigador de ovnis dentro del ejército que hubo en nuestro país. ¿Se lo llevaron los extraterrestres? Ni sí ni no. Yo soy incapaz de afirmar algo así. Simplemente me parece un dato anecdótico y no creo para nada en la casualidad. Y quizá tenga que ver una cosa con otra. Fue muy curiosa la historia porque desaparecieron un montón, al principio, es decir, cuando el Triángulo se hizo famoso, no sé si tienen los datos, de repente no sé si era un avión, que de repente desapareció, mandaron, o un barco, mandaron varios aviones a buscar a ese primer barco desaparecido, desaparecieron, mandaron más, y en el curso de muy poco tiempo hubo ahí increíble cantidad de desapariciones inexplicadas, ¿no? La famosa serie que se inició con el vuelo 19 en el año 1945, desde esa fecha y en los siguientes 35 años se produjeron varias decenas de desapariciones, y se calcula que han sido unas 1000 las personas de las que jamás se ha vuelto a saber nada y que desaparecieron allí. Es una cifra bastante considerable, pero podemos remontarnos incluso antes, al año 1919, en donde un buque español que había partido de Barcelona con 1.250 personas a bordo, hizo varias escalas en el Levante, posteriormente en Canarias, finalmente en Cuba, y una vez que salieron de Cuba, ya en el Triángulo de las Bermudas, desaparecieron de forma enigmática. Jamás se encontró un solo cuerpo de las más de 700 personas que desaparecieron. Jamás se hallaron las explicaciones a la desaparición de este buque, el Valvanera. Curiosamente, muchas de las personas que iban en él, incluso los responsables de este viaje, tuvieron varias premoniciones de lo que iba a ocurrir. Y ahí están 700 almas perdidas, de las que no se ha vuelto a saber nada, que desaparecieron hace ya 80 años. Muy pocos lo pudieron contar, entre ellos alguien que es muy conocido, supongo, de muchísimos oyentes, sobre todo de los aficionados al deporte, como es el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Nicolás Casaus, que es una de esas personas que se bajaron a tiempo del Valvanera, como otros tantos que se bajaron a tiempo, que iban a llegar a su destino, que tenían el billete hasta el último puerto en el trayecto, y que por razones que ni ellos mismos son capaces de explicar se bajaron antes. Quizá una premonición que les avisaba de lo que les iba a ocurrir en el futuro, o de lo que les ocurrió, como decimos, a los tripulantes de los 5 aviones que formaban parte de ese vuelo 19 en el año 1945, este vuelo que partió de Florida en un vuelo más de reconocimiento. Jamás se volvió a saber nada de ellos, parecieron desorientarse, pero lo cierto es que en ese año, y sigue siendo hasta hoy, fue la labor de rescate y de búsqueda más intensa que se recuerda en los Estados Unidos. Participaron infinidad de barcos, infinidad de aviones, y durante las labores de rescate y de búsqueda, al igual que había ocurrido con el vuelo 19, también desaparecieron algunos de los buques y de los aviones que participaban en estas labores, aunque en el año 1991 se encontraron los restos de lo que para muchos había sido el vuelo 19. Eran aviones que parecían similares a los que desaparecieron entonces, pero cuando se comprobó las matrículas de estos artefactos se descubrió que no coincidían con los que desaparecieron. Sigue todavía el misterio ahí. De eso te quería preguntar. En la película Encuentros en la tercera fase se postulaba la idea de que alguna de la gente que había desaparecido en esos triángulos volvía a aparecer traídos por seres extraterrestres. Hay gente que piensa que parte de lo que esa película contaba era real y que eso realmente había sucedido. Es decir, gente desaparecida en diferentes partes del planeta en esos triángulos ha vuelto a aparecer traída por seres de por ahí. ¿Cierto esto? Yo soy muy escéptico.
ante esa posibilidad y prefiero fiarme de otras hipótesis recientes que algunos investigadores han expuesto para explicar las desapariciones. Pero hay que ser realista y objetivo. Hay un dato muy concreto y es la gran cantidad de observaciones de ovnis que se producen antes, durante y después de las desapariciones de muchos de estos objetos, de muchos de estos aviones y muchos de estos barcos. Pero no tenemos una sola prueba definitiva de que uno y otro fenómeno estén directamente asociados, pero sí hay algunas pistas que nos hacen pensar así. Sin embargo, recientemente se efectuó un estudio científico que descubrió la existencia, en concreto en el Triángulo de las Bermudas, de unas grandes burbujas de gas que ascendían desde las profundidades del mar y que subían a la superficie creando unas inmensas y repentinas olas tras las cuales bajaba todo, es decir, se creaban unas inmensas bolas que absorbían todo lo que estaba no solo en la superficie del mar, sino a varios kilómetros de altura y que posiblemente sean la explicación científica ante este tipo de fenómenos. Y estas inmensas burbujas de gas posteriormente vuelven a sumergirse en el mar, llevando a cientos, a miles de metros todo aquello que han hullido por su camino. Quizá esta sea una explicación racional al fenómeno, pero de momento no la hay que seguir exponiendo hipótesis, y tanto esta reciente como la posibilidad de que el fenómeno OVNI esté relacionada con estas desapariciones, pues hay que tenerla en cuenta. Posiblemente algunos de estos casos se puedan asociar a esas serpientes gigantes que en ocasiones han atacado a los barcos, pero no las desapariciones de las que estamos hablando aquí, las desapariciones absolutamente enigmáticas y en las que no parece aparentemente aparecer ningún tipo de fenómeno, ningún tipo de animal, ningún tipo de explicación, en donde los barcos y los aviones parecen desaparecer como si hubieran entrado en la nada, en un vacío, en otra dimensión. Es decir, algunos de estos casos sí pueden explicarse por ahí, pero no la generalidad de ellos. Hay relación entre, nos preguntan, el experimento Filadelfia y estos misterios de los cuales estamos hablando, de desapariciones. Bueno, es que no sabemos si el experimento Filadelfia se llevó a cabo en alguna ocasión. Insistimos, hay que ser crítico. Era un experimento que pretendía, con medios tecnológicos de vanguardia, hacer desaparecer a todo un buque. Según algunos testimonios, según algunos testigos, eso se llevó a cabo con una serie de problemas a posteriori. No existe ninguna prueba de que eso se llevará a cabo nunca, y por lo tanto no creo que por ahí tengamos que buscar la explicación, entre otras razones porque las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no son propias de la era tecnológica, sino mucho anteriores, cuando ni siquiera a los presuntos responsables del experimento Filadelfia se les pasaba por la imaginación hacer desmaterializar y posteriormente volver a materializar un buque como era aquel. Ricardo Mayor, que hablaba de esas burbujas que tú has dicho en el Océano Pacífico, ¿hay alguna evidencia de los túneles que se supone que atraviesan Sudamérica y pasan bajo el mar? ¿Alguna evidencia que tenga que ver también con este tema que estamos hablando de desapariciones? Hay entradas en algunos lugares que fueron habitados en su momento por las civilizaciones precolombinas, pero a partir de ahí prácticamente todas las pruebas se quedan en esas entradas, en esas pequeñas cuevas en donde se supone que algunos de estos pueblos llegaron a conocerlas bien, pero hay testimonios, hay escritos, hay leyendas que hablan de que todo el continente sudamericano fundamentalmente está bajo la superficie, bajo la corteza terrestre, prácticamente cruzado por infinidad de túneles que, según algunas tradiciones, llegarían a unir lejanísimos puntos de aquel continente y de ese continente con otros, pero no hay pruebas, tampoco hay pruebas. Hay quien dice que gran parte de todas esas desapariciones de barcos y aviones que se han dado en muchas partes de nuestro planeta son por bases submarinas extraterrestres. ¿Alguna prueba de que haya bases submarinas bajo nuestros océanos, nuestras aguas? Pequeñas evidencias, pero muchas pequeñas evidencias que nos pueden hacer pensar así. Y para hablar de este tema hay que partir del sentido común y de la lógica de cualquier visitante espacial, si es que los ha habido en alguna ocasión, que yo creo que sí, visitantes de otros planetas, y que en un momento determinado se habrían planteado la posibilidad de dónde, entre comillas, ¿no?, esconderse ante los ojos indiscretos. Y sin lugar a dudas ese lugar son las profundidades marinas, lugares absolutamente inexplorados por los oceanógrafos
y que suponen, sin lugar a dudas, el mejor escondite, el mejor escondrijo para posibles visitantes de otros mundos. Y a partir de ahí hay una serie de testimonios, infinidad de ellos, que nos hablan de esferas, de platillos volantes, de inmensos objetos alargados que entran, que salen del mar y que se producen en determinados lugares. No es un fenómeno extendido a todos los rincones del mundo, sino que hay unos puntos muy concretos en donde este número de observaciones se multiplica por infinito. Volvemos a hablar de Canarias, volvemos a hablar de Baleares, se habla mucho de las costas argentinas, de las costas gallegas, que en los años 80 protagonizaron infinidad de sucesos en donde múltiples testigos describían como enormes objetos que posteriormente se dividían en diferentes, como si fueran naves nodrizas que albergaran otros en su interior, y en los años 80 hubo muchísimos testimonios de este tipo de personas que los observaron. Yo recientemente quise hacer un pequeño experimento y era coger los testimonios de avistamientos de ovnis o de OSNIs, que significa objetos submarinos no identificados, anteriores a la era moderna del fenómeno, que se supone nace en el año 1947 a raíz de la observación de Kenneth Arnold, que fue el primero que describió aquello como platillos volantes. Y hay numerosas evidencias, numerosos testimonios en la prensa de la época, en libros de la época, en donde marinos dicen haber observado estos objetos, estas ruedas que pasan bajo la superficie del mar, que en ocasiones salen, que vuelven a entrar, y lo comparé con los últimos avances en el campo del submarinismo, o los primeros avances en el campo del submarinismo. Y la conclusión fue bien clara. Todas las maniobras que describían aquellos extraños artefactos, aquellos extraños OSNIs, para nada se parecían a las torpes maniobras que efectuaban los primeros intentos de submarino, antes incluso de los desarrollados por Isaac Peral. Pero ni siquiera entonces lo que ya describían los testigos estaba mucho, mucho más allá de lo que la ciencia terrestre había sido capaz de lograr. Tocaremos el tema con más profundidad, si te parece, pero para terminar hay quien dice que a lo mejor esa civilización que puede vivir bajo la Tierra no sean extraterrestres, sino gente que se quedó en este planeta o descendientes de una civilización que hubo aquí después de la destrucción. Puede ser cierto que sigan viviendo allá abajo, que de vez en cuando salgan, que cohabiten con nosotros existiendo en este mismo tiempo gente de otro mundo. Es otra de las posibilidades y que no hay que descartar. Volvemos a hablar de la Atlántida. Se dice que algunos de sus supervivientes siguieron viviendo bajo las aguas porque habían desarrollado no solo una técnica suficientemente sofisticada como para lograrlo, sino que tenemos también otra serie de testimonios que nos hacen pensar que quizá el hombre en algún momento determinado, ya lo dijo Jacques Cousteau en su momento, que con futuros cambios genéticos, y ya la ingeniería genética está consiguiendo cosas que hace tan solo unos años nos parecían de ciencia ficción, con futuros cambios genéticos, con futuros cambios orgánicos y corporales, el hombre algún día quizás sea el homo acuático, si pueda habitar bajo los mares. Pero lo cierto es que, aunque nos volvamos a meter en los territorios de la leyenda y del mito, sigue habiendo muchos testimonios, algunos de ellos con buenas evidencias, en donde se ha demostrado que algunos humanos han sido capaces de convertirse en algo así como hombres peces. Está el famoso hombre pez de Liérganes, en Cantabria, del cual existe un acta de nacimiento, un acta de defunción, y en el cual hay testigos que dicen haberlo visto entrar bajo las aguas, desaparecer durante años y volver a aparecer después de haber desaparecido en el norte, en el sur de la península. Y existen documentos, existen testimonios que avalan la existencia de este personaje. También podríamos sumergirnos más todavía en el territorio de la leyenda y hablar de las famosas sirenas, de los famosos tritones, que para algunos investigadores no son los manatíes como se ha asociado a ellos, sino que efectivamente dicen que existieron, porque hay una serie de testimonios, pocos, todo es cierto, pero que nos hacen pensar que quizá estos legendarios y fantásticos seres que tantas leyendas, que tantos mitos han tejido, pues pudieron existir. Hay tiempo para soñar, siempre hay. El archivo de Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Lo dejamos ahí, si te parece, Bruno. Es bueno dejar que haya algunos misterios todavía por descubrir, ¿verdad? Todavía hay muchos misterios por descubrir. Yo creo que solo quedan hay muchos más misterios que certezas. El planeta, el mar,
tierra. Todo nos sigue ofreciendo unas perspectivas maravillosas. La ciencia avanza, pero a medida que la ciencia avanza se da cuenta precisamente de cuál es la realidad, y la realidad es que lo seguimos desconociendo absolutamente todo. Y atentos en estos próximos años, en estas próximas semanas, meses y años, a ver muchas sorpresas, muchos datos, muchas certificaciones de que esos misterios están ahí, con algunas pruebas y algunas claves, y aquí os lo vamos a contar. Gracias por tu trabajo, Bruno, gracias por haber estado con nosotros. Seguimos viéndonos y compartiendo este placer por estar en el mundo del misterio. Lo seguiremos haciendo. Gracias. Seguimos, regresamos del mar, de esos diferentes misterios del mar que nos traía nuestro compañero Bruno Cardeñosa en este programa especial de verano. Y más misterios llegan al espacio en blanco. Escuchad. No queríamos dejar pasar el verano sin hacer una visita, corta visita, a esa taberna del Derviche, donde está el Derviche Blanco esperándonos. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito, un placer estar estas noches de verano contigo. Sí, señor, también para nosotros. No queríamos marcharnos, que terminara estos programas especiales que estamos haciendo en este mes de vacaciones, de calorcito, de verano, de tiempo diferente, sin que pasaras por aquí a dejarnos alguna de tus píldoras. Recordar que has sacado un libro nuevo. ¿Cómo te atreves a hacer un juicio a Dios? Bueno, la verdad es que yo no me he atrevido a hacer un juicio a Dios, pero sí que es verdad que tomamos parte de un juicio que hubo a Dios en el siglo pasado de un tal Anatoly Lunacharsky. Cojo esa... me baso en eso para construir una novela que, si quieres, ya hablaremos largo y tendido de ella. Vale, cuando volvamos en septiembre lo hacemos, ¿te parece? Claro que sí. Hoy dos pildoritas quiero que me digas. Empezamos por lo de Pasteur, para que ¿te parece? Como quieras. Me encanta esta frase. Natalia pone una musiquita y vamos a ver lo que le preguntaban a Pasteur. Un grupo de médicos le dijeron a Pasteur, dice, ¿no? ¿Contabas? Sí, cuenta la leyenda que un grupo de médicos le dijeron a Pasteur, usted siempre está hablando del alma, pero sin embargo nosotros hemos abierto miles de cadáveres y no hemos descubierto ni rastro del alma por ninguna parte dentro de ellos. A lo que Pasteur contestó, cuando mueran vuestras madres, ábranlas y traten de encontrar en ellas el amor que tuvieron por ustedes. Que no puedan encontrar el alma no significa que no esté allí. Quizás porque lo esencial es invisible también, como decía el Principito. Lo esencial es invisible a los ojos, decía el Principito. Qué gran frase, esto que decía Pasteur. Pero hay más cosas que quieres contarnos hoy, ¿no? Cuando conociste a tu maestro, creo. Sí, te traigo un cuentecito que realmente empieza así, que cuando conocí a mi maestro, yo notaba que siempre él llevaba una mano metida en el bolsillo, no la sacaba para nada. Yo al principio no le di importancia, al cabo de un tiempo no pude más y le pregunté, ¿qué es lo que guarda ahí usted? Él me contestó, aquí llevo a mi peor enemigo y siempre tengo la mano metida en el bolsillo para evitar que se escape y haga estragos en mi vida. Aunque yo en ese momento no comprendí nada, tampoco le quise insistir. Sin embargo, cuando mi maestro murió, antes de enterrarlo, metieron la mano en su bolsillo y lo único que encontraron fue un espejo, Miguel. Verás. Qué curioso, ¿verdad? Sí, es que él a menudo solía decir que a veces podía hacerse tan pequeño como un granito de arena. Él así decía que podía coger en cualquier parte. Sin embargo, él tenía una fama de milagrero. Nosotros pensábamos cuando decía esto que es que podía cambiar su aspecto a voluntad, que podía cambiar de forma. Sin embargo, él nunca se refirió a su cuerpo, sino a su ego. Yo creo, hermanito, que la vanidad aleja al hombre de Dios y de sus hermanos, y que es peor que cualquier virus o que cualquier bacteria. Yo creo que contra ella, contra la vanidad, el único remedio es querer curarse. Pero el vanidoso, y te lo digo yo por experiencia, está tan a gusto con su mal, con su enfermedad, que no busca la cura.
Pequeñas píldoras de sabiduría. Lo que nos sucede, ¿sigues contando aquí? Sí, te acababa contando en este relato que lo que nos sucede, lo que nos ha sucedido y lo que nos va a suceder es la consecuencia lógica de nuestros actos, que no deberíamos buscar mayor culpables que aquellos que encontramos enfrente del espejo cuando nos miramos en él. Pequeñas píldoras de la taberna del Derviche que uno encuentra en este verano y que nos trae nuestro hermanito. Gracias, te deseo buen verano, que dentro de poquito podamos hablar de ese nuevo trabajo, ese juicio contra Dios, y que sigamos juntos durante mucho tiempo esta nueva temporada. Siempre juntos, hermanitos, soñando juntos, viviendo juntos, viajando juntos. Qué mejor compañía que la tuya. La de toda la gente del Espacio en Blanco que nos sigue y la tuya. Forma de contacto. Pues como siempre, nuestro email rtv.es, @rtv.es, la página de Face de Espacio en Blanco, y si quieren de forma más personalizada, la página de la Taberna del Derviche, o como tú bien decías, el último libro que hemos sacado, Juicio a Dios, de Editorial Almuzara, un canto quizás para ese sentimiento, para despertar ese sentimiento en el alma. Sin duda, deseando leerlo estoy. Espacio en Blanco @rtv.es es nuestro email si queréis mandar también algo para el Derviche. Buen verano, te veo prontito dentro de nada en esta nueva temporada que estamos a punto de iniciar. Que Dios te bendiga, hermanito, y un abrazo a todos los blanquitos y feliz verano a todos. También para ti, te veo prontito. Hasta pronto. Un abrazo. Hola, soy Carlos Canales. Dentro de muy poco tiempo, hará 25 años que Miguel nos llamó a Jesús Callejo y a mí, que acabábamos de terminar nuestro primer libro, Duendes, el primero de la trilogía Seres Mágicos de España, para participar y colaborar en su programa de radio. La verdad es que a mí personalmente me hizo mucha ilusión, porque era la primera vez en mi vida que iba a un programa de radio, cosa que habitualmente y de manera frecuente él y yo recordamos. Después del tiempo pasado, y a pesar de todas las circunstancias y vaivenes que da la vida, Miguel siempre ha contado conmigo, ya sea cuando colaboraba con Jesús Callejo, como después con socios míos, como Juanjo Revenga, o más recientemente con Miguel del Rey. Y cada vez que tenemos una novedad, un libro, un proyecto, no ha dudado nunca en avisarnos, en llamarnos y en compartir con nosotros la posibilidad de, ofrecernos una ventana al mundo a través de su programa. Durante todo ese tiempo es evidente que Miguel se ha convertido, sin lugar a dudas, no solamente en uno de los grandes periodistas del misterio, de la divulgación, de los enigmas que hay en el mundo a nivel español, sino también a nivel internacional. Y más recientemente, con las nuevas tecnologías y fenómenos como los podcasts, queda ya muy claro, más allá de los sistemas tradicionales de medición de audiencias, que Miguel es uno de los grandes periodistas que tiene España a nivel nacional e internacional. Así que, buena suerte y que sigas felizmente tu camino porque te lo mereces. Gracias, amigo. Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Sintonía, nuestra sintonía de tantos años, dice que llega el momento de terminar. Ojalá hayáis disfrutado de nuestra aventura de estas 2 horas que comenzaban a las 2, la 1 en las Islas Canarias y casi finalizan ahora a las 4, las 3 en las Islas Canarias. En nuestra aventura veraniega, en 7 días más, vamos a estar durante todo este mes de agosto con vosotros, todo este verano, todas las madrugadas del domingo junto a vosotros, y ojalá queráis compartirlas, descubriendo misterios. Saludo de todo el equipo que se ha dedicado a hacer el programa hoy, disfrutar de las vacaciones del verano y no olvidéis que os esperamos aquí en Radio Nacional en el Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 4, un poco de nuestra mejor música. Disfrutar, feliz semana y nos vemos.